Gracias porque ese amor es tan real en nuestras vidas, lo podemos vivir, lo podemos experimentar. Señor, te damos gracias. Gracias, papá. Señor, te entregamos este tiempo que vamos a compartir. Te pido que nuestro corazón esté predispuesto, que nuestro corazón esté sensible a tu voz, Espíritu Santo, que seas vos hablándonos, ministrándonos. Señor, que podamos prestar atención a lo que vos querés hablarnos en este tiempo y que podamos también hacer los cambios que vos nos mostrás, que vos nos pedís, Señor. Papá, no permitas que lo que escuchemos entre por un oído, salga por otro, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, puede tomar asiento. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Buenas? Acá me preguntan si quiero acceder al mail del renuevo. Le puse que sí. Bueno, quiero compartir con ustedes una prédica que se llama Una vida digna. Una vida digna. Y quería que leamos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Vamos a estar leyendo entre el 4 y el 5 de Efesios, así que van a estar todos ahí cerquita. Efesios 4:1 en la NTV. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, está hablando el apóstol Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Dice el apóstol, les suplico que lleven una vida digna. ¿Una vida digna de qué? Digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Alguno leyó toda la carta de Efesios del principio al final? ¿Alguno la leyó? ¿Sí? Bueno, en los primeros capítulos, no sé si se acordará, en el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo nos muestra todas las cosas que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué otra cosa se acuerda usted? Que nos amó, nos hizo miembros de su familia, ¿no? Decidió hacernos sus hijos, compró nuestra libertad con su sangre. ¿Alguna otra cosa se acuerdan? Aceptos en el amado. Sí, hechos miembros de su familia, nos hizo santos. Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, desbordó en nosotros toda gracia. Bueno, hay una lista muy larga que estaría buenísimo que nos memoricemos de todas las cosas que Dios hizo por nosotros en los capítulos 1 y 2. Sigue desarrollando el apóstol Pablo ahí, pero llega el 4 y dice, por lo tanto, o sea, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado antes, por lo tanto, yo como prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Es decir, Dios hizo tanto por nosotros y nos puso en una posición tan privilegiada, que es estar en Cristo, que dice, Dios hizo todo esto y esto ya es una realidad para nosotros y esa es nuestra posición. Ahora, lo que yo les suplico a ustedes, y es la partecita que nos toca a nosotros, es decir, Dios hizo todo esto, pero la partecita que nos toca a nosotros, ¿cuál es? Llevar una vida que honre todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios nos dio, ¿sí? Que vivamos conforme a eso que Dios hizo por nosotros y a lo que Dios nos ha dado. Dice, lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y me puse a buscar el significado de digno. Dice que se corresponde, que está en consonancia o guarda proporción o que es coherente con las cualidades o con los méritos de cierta persona o cosa. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras es como, ya que tienen una posición en Cristo, ¿no? Ya que hay una realidad
a la que ustedes pertenecen, vivan de forma coherente con eso que Dios dice acerca de ustedes, ¿no? Lleven una vida que refleje todo esto que Dios hizo por nosotros. Dios lo hizo todo, de nuestra parte solo nos resta vivir nuestras vidas de una manera que honre al Señor. Y quisiera que nos quede esto de esta prédica. Esto fue algo que Dios me venía hablando esta semana, que es: lleven una vida digna del llamado que han recibido. Lleven una vida digna del llamado que han recibido. Pensaba que a medida que vamos conociendo y que vamos entendiendo nuestra identidad en Cristo, no sé cuántos se acuerdan que el versículo lema del Congreso dice en una parte del versículo que a medida que conocieron y entendieron la maravillosa verdad del Evangelio, ¿sí? Y me llama la atención estas dos palabritas que son como un proceso, digamos. Primero dice que conocieron, pero después dice y entendieron. El apóstol Pablo podría haber dicho directamente a medida que entendieron, o podría haber dicho a medida que conocieron, pero si dijo las dos palabras, ¿no? Es porque es un proceso que consiste en las dos cosas. A veces conocemos la verdad, pero no la entendemos, y ahí hay un grave problema, porque si conocemos pero no entendemos, no lo podemos vivir, ¿no? Y estos días escuchaba una prédica de Jonathan Lara que me llamó la atención, porque él decía que cuando conocemos algo pero no lo vivimos, caemos en el fastidio. Yo me puse a pensar en eso. Porque es cierto, cuando escuchamos mucho acerca de algo que no entendemos y que no vivimos, es como que nos fastidia escuchar eso, ¿no? O otra vez van a hablar de la gracia, o otra vez hablan de Cristo, no saben predicar otra cosa, no saben hablar de otra cosa. Si nos fastidia la verdad, muy probablemente es porque no la entendemos y no la estamos viviendo, ¿no? Y eso es un problema. Por eso creo que necesitamos ir entendiendo la verdad de lo que Dios dice de nosotros, ¿no? Mínimamente nos tendríamos que saber Efesios 1 y 2 de memoria, porque nos está describiendo lo que somos en Él, ¿no? Más allá, después de saberlo de memoria, empezar a vivir y a experimentarlo en nuestra vida, pero mínimamente primero conocer, ¿no? Mínimamente primero saber de qué dice Dios que yo soy. A medida que vamos conociendo y entendiendo la verdad de quiénes somos en Él, nos va siendo más fácil vivir una vida digna del llamado que hemos recibido, ¿no? A medida que voy entendiendo quién soy en Cristo, me voy dando cuenta también qué cosas pertenecen a mi vida en Cristo y qué cosas no. A medida que voy abrazando esa identidad, es como que voy sintiendo que hay cosas que ya no van en mi vida, porque no tienen nada que ver con el llamado que he recibido de parte de Cristo. Y fíjense que en Efesios 4:23, acompáñenme a leer Efesios 4:23, un poco más adelante donde leímos, dice, en cambio, entonces el 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nosotros tenemos una manera de vivir, ¿sí? Una manera de vivir que la teníamos desde antes de conocer a Cristo, o de antes de estar en Cristo, de antes de entender la verdad. El problema es que esa manera de vivir, ¿cómo está? Corrompida. ¿Qué significa corrompida? Podrida. Está echada a perder. Y algo que está podrido larga mal olor. ¿Alguna vez le pasó de abrir la heladera de su casa y sale un olor asqueroso? Es porque algo de ahí está corrompido. El problema es que cuando uno pasa mucho tiempo conviviendo con ese olor, uno ya empieza a no notarlo y a no darse cuenta, ¿no? Es como cuando uno tiene olor a axila. La demás gente se da cuenta, pero nosotros no, porque fue progresivo que empezamos a sentir ese olor. Y quizá hay cosas en nuestra vida que están podridas, pero nosotros no nos damos cuenta porque hace mucho tiempo que estamos conviviendo con eso, ¿no? De afuera es fácil notarlo, pero para nosotros
quizás no tanto. Y dice el apóstol Pablo que necesitamos deshacernos de esa manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nuestra tarea es irnos despojando de lo que no pertenece a este nuevo hombre. Y en esta prédica, que va a ser muy sencilla, quiero invitar a que podamos analizar qué cosas no nos están permitiendo vivir una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Y para eso quiero que lo podamos ir descubriendo juntos. ¿Qué hay en mí que pertenece al viejo hombre? ¿De qué manera de vivir tengo que despojarme? Y sé que hay muchos que estamos acá hace muchos años en la iglesia, ¿no? Pero que, como les decía, quizás nos hemos acostumbrado a esta manera de vivir y por alguna razón no nos estamos dando cuenta de que hay cosas que necesitan ser deshechas de nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? Para eso quiero leer las cosas que empieza a describir el apóstol Pablo en estos capítulos. Nos dice 5 cosas a las cuales prestarles atención y dice que las podamos deshacer de nuestra vida, ¿sí? Así que voy a pedirle que si tiene ahí un lápiz, una lapicera y un papel a mano, lo pueda sacar. Si alguien no tiene ahí, el Gaby tiene papel y lapicera y lo va a repartir. Si no, pueden anotar en el celular. ¿Ya tienen papelito? Genial, genial. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a ir leyendo y la idea es que usted pueda ir anotando en ese papel las cosas en las que va identificando que pertenecen a esta vieja manera de vivir corrompida y que necesita ser sacada, ¿sí? Vamos al versículo 25, 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. El apóstol Pablo arranca por este primer punto, la mentira. Así que si podamos evaluarnos a nosotros mismos con cómo estamos con respecto a la mentira. A veces la mentira es como algo que está muy innato en nosotros y que no identificamos tanto, pero que está muy metido en nuestra manera de vivir. Porque la mentira a veces nos ayuda a zafar, la mentira nos ayuda a veces a no enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Pero si nosotros somos portadores de la verdad, ¿cómo vamos a ser mentirosos? O sea, ¿ven que no es coherente o no es digno que nosotros seamos portadores de la verdad y que además seamos mentirosos? Eso hace que la gente del mundo no pueda confiar en lo que nosotros decimos. Porque si mentís en una cosa muy pequeña, después cuando quieras predicar la verdad, la gente va a decir, ¿qué me viene a hablar este? Sí, es un mentiroso, ¿no? Así que, punto número 1, entonces, preguntarnos cómo estamos con respecto a la mentira. Dice el apóstol Pablo, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos. ¿Qué tal si analizamos esta última semana, por ejemplo? Y empecemos a pensar, ¿esta semana mentimos? Muy, muy simple lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Esta semana mentimos? Y lo bueno es que nadie va a ver ese papel, esto es entre nosotros y Dios. Nada más. Quiero orar antes de seguir. Espíritu Santo, como decíamos al principio, queremos tener un corazón predispuesto, Señor, y que seas vos, Señor, sacando los velos de nuestros ojos y permitiéndonos ver esas cosas que a lo mejor hoy no nos estamos dando cuenta, Señor, porque realmente queremos vivir una vida digna de ese llamado que vos nos has hecho, papá. En el nombre de Jesús, amén. Sigue el versículo 26. Vamos al 26, segundo punto. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Segundo punto, entonces, el enojo. ¿Cómo hemos estado este tiempo con el enojo?
¿Sos de enojarte fácil, de enojarte rápido, de enojarte mucho? El enojo, hay una mala noticia porque el enojo es un síntoma de otra cosa más grande y monstruosa que se llama orgullo. Entonces, si el enojo es muy repetitivo en nosotros y nos enojamos mucho y nos enojamos rápido, es un síntoma de que somos muy orgullosos y además de que somos muy inmaduros. Porque mientras más inmaduros somos, más caprichosos somos y más nos enojamos por cosas que quizás no deberíamos enojarnos, ¿no? En sí, ¿el enojo es un pecado o no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, el enojo en sí no es un pecado, es una emoción que Dios creó. Ahora lo que dice acá el apóstol Pablo es no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, ¿cuál es el pecado en sí? Dejar que la emoción nos controle. Y yo diría que esto vale para todas las emociones. Dejar que la tristeza te controle, dejar que la ira te controle, dejar que la euforia te controle, cualquier emoción, ¿no? Y además, dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, lo que lo hace pecaminoso es dejar que nos controle y además permanecer en esa emoción, permanecer en el enojo, ¿no? Permanecer en nuestra mente carburando y dándole vueltas a lo que nos dijo, a lo que me hizo, a la bronca que me genera eso. Punto número 2, entonces, el enojo. Muchas veces dejar el enojo requiere humildad y requiere flexibilidad. Humildad por un lado, porque como les decía, el enojo muchas veces es síntoma de orgullo. Y flexibilidad porque a veces las cosas no se dan como nosotros queremos y nos enojamos. Porque queremos que todo sea como yo lo había pensado, como a mí me parece, como yo me había imaginado. Y muchas veces la realidad no es así. Seguimos, el 28. Me parece gracioso que esto que se escribió hace tantos años se aplica tanto para nuestra vida hoy. 28, dice, si eres ladrón, deja de robar. Me encanta que sea tan simple. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. En el capítulo 5 dice, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Así que número 3, el dinero. Primero nos preguntemos y evaluemos, ¿no? La forma en la que ganamos nuestro dinero, ¿es del todo honrada, legal y moral? Yo no creo que ninguno de nosotros asalte personas por el barrio, ¿no? No sé, pero creo que no. Pero quizás en nuestro trabajo no nos movemos de forma muy honesta. Y esa es una cosa para plantearnos o para preguntarnos. Preguntarnos también si hay deudas, si estamos compartiendo con los que no tienen, porque vieron que dice después, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces no se trata solamente de trabajar y de ganarse la plata de manera honrada, sino también cuando tengas esa plata, ¿qué pasa? Compartir con los que tienen necesidad. Y después aclara que el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestras vidas? Creo que le Auge decía eso mientras ministraba hoy. Porque si ocupa un lugar muy importante en nuestra vida, no lo vamos a querer soltar tan fácil. Sigamos, el 29. ¿Va anotando ahí? ¿Se va identificando? 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. El 5.4 dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son
para ustedes. Se dan cuenta que el apóstol Pablo dice, lleven una vida digna del llamado que recibieron, y después le dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. Yo creo que a medida que vamos entendiendo el lugar en el que Dios nos puso, nos va cayendo la ficha de que ya no puedo hablar así, ya no puedo comportarme así, ya no puedo tener este tipo de actitudes, porque no da. Soy un embajador del cielo, entonces no hay coherencia entre la posición que tengo espiritualmente y esto que estoy haciendo en lo natural, ¿no? Así que otro punto para evaluar es nuestra lengua, nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. O sea, no está diciendo solamente no digan malas palabras, sino fíjate que tu lenguaje no sea grosero, no sea ofensivo. Y ¿sabes qué? Yo creo que no se trata de reprimir nuestras ganas de contar, de hablar en doble sentido, nuestras ganas de, no sé, de chismosear, de murmurar. No se trata de reprimir, sino más bien se trata de revisar nuestro corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces no es, mejor no digo nada, mejor no digo nada. Bueno, sí puede servir, pero mejor que eso es ver en nuestro corazón por qué estamos hablando así. Mientras leía esto me acordaba de que en un tiempo yo trabajaba en una empresa y al mediodía teníamos 1 hora para almorzar, entonces nos juntábamos todos los compañeros de mi oficina, de la oficina del lado, de la oficina del lado, y almorzábamos. Y básicamente durante toda la hora de almuerzo, ese tiempo era para hablar mal de la empresa, para hablar mal del jefe, para criticar todo, no sé, todo nos parecía mal, todo. Criticar el sueldo, criticar que la caja navideña había traído muy pocas cosas, que pagaban tarde, que esto, que lo otro. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me empezó a traer como una convicción de que no estaba bien. En un momento me vi como yo, criticando ahí y hablando mal en la mesa, y me viene el pensamiento como, se supone que debería ser diferente, ¿no? Se supone que no debería prenderme en este tipo de conversaciones. Porque cuando vamos entendiendo cuál es nuestro rol en ese lugar, ¿no? Que mi rol es ser sal y luz, que mi rol es ser embajador de Cristo, es como que te vas poniendo en otra posición y decir, no puedo prenderme en estas cosas. Y dice que nuestras palabras tengan un objetivo. Dice que sean de estímulo para quienes las oigan, o en otras versiones dicen que sean de edificación para los oyentes. Si lo que vamos a decir edifica, decilo. Si lo que va a decir no edifica a nadie, no lo digas. Cuando nos juntamos con otras personas, las otras personas quedan edificadas de la conversación que tuvieron con nosotros, o que fue una conversación vana, o fue una conversación que produjo malos resultados. Estos días estuvimos de vacaciones en Bariloche con mis hermanos y nos juntamos con unos chicos de allá que son cristianos que conocimos el año pasado, y salimos los tres de esa juntada y de esa conversación muy inspirados por su fe, inspirados por su amor, por su servicio, inspirados por las historias que nos contaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y qué lindo es cuando vos te juntás con alguien y salís y decís, qué bien me hizo hablar con esta persona, juntarme porque me inspiró en fe, me desafió, ¿no? A veces nos juntamos y hablamos de lo mal que está el país, de la mala situación, de esto, de lo otro, y es como que salimos más desinflados, ¿no? Entonces, punto número 4, nuestra lengua. Número 5, vamos al 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense
unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, punto número 5, las relaciones. Las relaciones. Dice, libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias. Dice después, sean de buen corazón, sean amables unos con otros. Y ¿saben qué? Creo que no hay cosa que manifieste más a Cristo que la amabilidad. Una persona amable impacta, ¿no? Pero a mí lo que más me impacta es la amabilidad entre las personas del mismo grupo familiar. Porque ahí es donde nos mostramos como realmente somos, ¿no? Hace un tiempo que viajé a Jujuy y viajé en una camioneta con un matrimonio, que este matrimonio se llama Los Amados. Y lo que me sorprendía muchísimo, yo conociendo su testimonio de que se estaban a punto de separar, que su matrimonio estaba muy mal, pero hoy en día lo que a mí siempre me sorprende cuando los veo es el trato de amabilidad, el trato de respeto, el trato de... Vieron que a veces son comunes, ¿no? Como las burlas, no sé, las conversaciones. Pero creo que cuando vemos un trato de amabilidad y de respeto, nos llama la atención. Como que ahí hay algo que se ve que tiene que estar Dios entre medio, se ve que Dios hizo algo ahí. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo creo que el apóstol Pablo estaba hilando muy fino. Y después empieza a hablar en el capítulo 5 de qué cosas sí debo vestirme. Primero habla de las cosas que debo despojarme. Y esto también me gustaría que anotemos. El apóstol Pablo habla de 3 cosas porque dice, vivan de tal forma. Y dice 3 cosas. Vamos a leer el 5:2. Lo primero que dice, vivan una vida llena de amor. Ahora, ¿qué significa vivir una vida llena de amor? Fíjense lo que sigue. Siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Qué significa entonces vivir una vida llena de amor? Regalar golosinas a todo el mundo, regalar corazoncito a todo el mundo. No, para el apóstol Pablo, vivir una vida llena de amor es vivir una vida ofreciéndonos a nosotros mismos como sacrificio, como aroma agradable a Dios. Ofreciéndonos y dándonos a otros en servicio. Ofreciéndonos como un sacrificio de amor a Dios y a otras personas. El amor está ligado siempre al dar. Al dar. Entonces vivir una vida llena de amor es vivir una vida llena de generosidad, llena de servicio, llena de entrega, llena de sacrificio. Vamos al 5:8. Veamos la segunda. 5:8. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. La primera que dijimos es vivan una vida llena de amor. La segunda es vivan como gente de luz. Ahora, ¿qué significa vivir como gente de luz? Así como prácticamente, ¿no? Porque vieron que ahora está de moda también en la nueva era como decir yo soy un ser de luz. Y eso significa que tengo un aura que ilumina. Pero bíblicamente, ¿qué significa ser gente de luz? Y eso está conectado con lo que decía Jesús en Mateo 5, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? La luz todo lo ilumina, todo lo expone.
como somos gente de luz y somos la luz del mundo, no tenemos nada que ver con lo oculto, con lo que se hace escondidas. Eso es lo que describe ahí el apóstol Pablo en ese capítulo. Llevamos una vida de transparencia. Nos ponen en un lugar alto para iluminar a todos los demás. ¿Y eso qué significa? Significa que somos puestos por Dios como ejemplo de otras personas. Somos puestos por Dios en lugares que alumbran para los que están en oscuridad y para los que están en confusión. Algunos aman la luz, otros odian la luz porque muestra sus malas acciones. Pero ser gente de luz significa entonces no tener nada que ver con lo oculto, no hacer nada de escondidas, llevar una vida de transparencia. No importa si nos revisan el celular, ponía yo acá de ejemplo, o si nos ven fuera de la iglesia. ¿No le pasó de encontrarse a alguien fuera de la iglesia y de pronto hacen la mano para acá atrás? A mí me pasó un montón de veces porque están fumando. Entonces voy a decir hola y hola, como si vos no te dieras cuenta. No, para alguien de luz no es necesario andar escondiendo o con miedo a que te descubran, porque lo que conocen de vos, eso es lo que sos. No importa si te encuentran dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. La luz todo lo expone, la luz todo lo hace visible y no hay lugar para la corrupción cuando sos gente de luz. Número 3, vamos al versículo 15 y 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, número 3, vivan con sabiduría. Vivan llenos de amor, vivan como gente de luz, vivan con sabiduría. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Entonces, ¿qué significa vivir como sabios? Sacar el mayor provecho de los días. Aprovechar, estar atentos a las oportunidades. Y número 2, dice no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Una vida de sabiduría entonces consiste en aprovechar las oportunidades y en entender qué es lo que Dios quiere que haga. Primero, el hecho de aprovechar oportunidades tiene que ver con no tener una vida pasiva esperando que todo me venga a la mano, no tener una vida pasiva esperando que, no sé, que alguien me dé, sino tener una posición activa de yo salir y aprovechar las oportunidades que Dios me da. Y segundo, dice que el sabio procura entender. Procura entender. ¿Cómo yo procuro entender la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para entender la voluntad de Dios? ¿Me estoy haciendo pensar mucho? Escuchando, claro. ¿Cómo voy a decir, no, sí Señor, yo estoy procurando entender tu voluntad? Y Dios te va a decir, ay, ¿qué estás haciendo? Y si nosotros no estamos orando y no estamos escuchando, si no estamos indagando en su palabra, no somos de los que procuran entender. Podemos ser de los que adivinan a ver cuál será la voluntad de Dios, pero dice que el sabio procura entender. Esto se logra teniendo intimidad con Dios, buscándole, escuchando su voz, ¿sí? Si hacemos estas tres cosas, creo que el apóstol Pablo mencionó algunas. Si nos deshacemos de esas primeras 5 cosas que hablamos, entonces llevamos una vida digna del llamado que hemos recibido. El llamado que hemos recibido es muy importante. Yo quisiera que tomemos conciencia del llamado que hemos recibido. Hemos sido llamados a ser participantes del propósito eterno. Dios, es tan importante que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es tan importante que Él envió a su Hijo para que esa obra de redención nuestra sea completa.
Es tan elevado el llamamiento que hemos recibido, el llamamiento celestial que hemos recibido, que necesitamos entenderlo y que necesitamos ponernos a la altura de ese llamamiento. Eso es algo que Dios me decía a mí esta semana. Una vida digna del llamamiento que ha recibido. Creo que a medida que más lo vamos entendiendo, más eso se va expresando en nuestra vida. Cuando te dicen a partir de ahora vos sos embajador de tal cosa, uno no puede seguir su vida como si nada, porque vos sos un representante de un reino. Sos un representante de un reino en el lugar donde trabajás, en el lugar donde estudiás, en el lugar donde vivís. Sos un representante. Ahora la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cuánta importancia le vamos a dar a ese llamamiento en nuestra vida? ¿Con cuánta seriedad nos vamos a tomar este llamamiento que hemos recibido? Porque el apóstol Pablo dice, porque en verdad han sido llamados. Por si alguno tenía duda. Pero yo nunca recibí un mail, yo nunca recibí un llamado telefónico. El apóstol Pablo te dice, en verdad has sido llamado. Y esa es una realidad en nuestras vidas, ¿sí? ¿Pudieron anotar en el papelito? Aunque sea una. ¿Saben por qué me pareció importante escribirlo? Porque cuando uno lo escribe, primero le pone nombre. Le pone nombre a lo que hay que cambiar. Mentira. Hablo mal. Y cuando uno le pone nombre y lo escribe, se puede hacer cargo. Puede visualizar, puede identificar y puede decir, necesito trabajar esto en mi vida. Necesito cambiar esto en mi vida. Y ahora viene la parte de la gestión, porque muchas veces nos quedamos en la identificación. Sí, ya sé, tengo que cambiar esto, pero después nunca me pongo en marcha para cambiarlo. Y entonces queda inconcluso. Es lo que dice un poco en Santiago capítulo 1, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra, nos vemos como en un espejo, pero después, cuando nos alejamos, nos olvidamos y todo sigue igual. Quiero invitarte a ponerte de pie. Le pedí a los chicos que podamos pasar una canción para que podamos orar. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorar. La canción es muy simple, dice vivo para adorar, vivo para adorarte. Solo a ti, Jesús. Quiero invitarte a que a Vivo medida que la cantamos, para adorar, a hacer nuestra esta. vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Señor, si algo le da propósito a nuestras vidas, Vivo para adorar, debe ser vivo para adorar, para adorarte a ti. Oh, 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 oh. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Oh,
Señor, vivimos para adorarte y eso significa que vivimos para obedecerte. Vivimos para darte a conocer. Vivimos para ser un fiel reflejo de tu imagen. Por eso, Señor, en esta noche te entregamos cada una de las cosas que hemos escrito en este papel. De forma representativa las escribimos para decirte, Señor, necesitamos realmente cambiarlas, necesitamos trabajarlas, necesitamos que tu obra de transformación continúe en nuestras vidas. Si por alguna razón se ha detenido, si por alguna razón nuestro corazón se ha endurecido, en un tiempo sí hicimos cambios, pero hoy notamos que hace mucho no tenemos arrepentimiento de las cosas que estamos haciendo mal. Señor, que vuelvas a traer sensibilidad a nuestro corazón en este tiempo. Señor, queremos llevar una vida digna de ese llamado que hemos recibido. Estamos tan agradecidos de que, aunque nosotros no éramos nada, aunque no lo merecíamos, aunque no hicimos nada para merecerlo, vos nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, aún quizás sabiendo que no nos íbamos a portar bien o quizás sabiendo que íbamos a hacer las cosas mal, de todas maneras nos escogiste. Y ese llamado que hiciste sobre nuestras vidas es lo que le da mayor sentido a nuestros días hoy, Señor. Por eso es que cantamos, vivo para adorarte. Vivo para darte honra, Señor. Mi vida se resume en este propósito, darte gloria y así darte a conocer a otros, papá. Señor, nos comprometemos a que esto no quede solamente en algo escrito en un papel, sino que sea una obra de transformación producida por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Sabemos que vos, Espíritu Santo, estás dispuesto a hacerlo, por eso tu palabra nos dice, dejen que el Espíritu renueve sus pensamientos, porque si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar también nuestra manera de vivir, Señor. Padre, te pido que nos confrontes con un espejo para que podamos ver aquello que no estamos viendo, aquello que está corrompido en nuestras vidas, Señor. Aquello que está dando mal olor, porque en realidad lo que nosotros queremos es que nuestra vida sea un olor fragante a ti, Señor. Queremos que nuestra vida sea adoración. Queremos agradarte con cada cosa que hacemos, con cada cosa que decimos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos.